Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, hoy hemos titulado el programa llevando un comentario o una pregunta que siempre se hace en la iglesia. ¿Qué pasa para los que pertenecen a otras religiones? ¿Van a poder salvarse? ¿O los que pertenecen a otra religión, ellos pueden llegar a conocer a Dios realmente? ¿O es el Dios de todas las religiones el mismo? En este tiempo, estas preguntas vuelven nuevamente y se están haciendo, dado que nuestra fe, que es una fe que cree en un único Dios, siempre se plantea interrogantes, y más sobre todo cuando hay algunas afirmaciones que hacen personajes importantes dentro de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y hemos titulado con una pregunta, con este interrogante: ¿fuera de la iglesia hay salvación? Pues bien, sean todos bienvenidos. Les habla Denis Oviedo y está en el programa El Esplendor de la Verdad. Cuando nosotros, los que somos católicos, cabe más mencionarlo, yo soy católico, pero si usted que me está escuchando no es católico, o es cristiano, o pertenece a alguna otra religión, usted lleva un camino de fe de acuerdo a lo que le han enseñado desde pequeño, o en lo que usted en el camino de su vida ha encontrado como una forma de búsqueda de Dios. Esto es lícito para todas las personas. Estamos claros de ello. Pero si usted es católico, como yo, nosotros tenemos un libro magno al cual nosotros damos nuestro sentimiento de fe, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y donde está contenida toda la fe, todos los dogmas, toda la doctrina de esta Iglesia Católica. Así que, siguiendo la enseñanza milenaria de la Iglesia y citando especialmente el Concilio Vaticano II, del cual hay algunos que comienzan a ser críticos del Concilio Vaticano II y comienzan a decir de que este concilio fue mitad bueno, mitad malo, o que nos sirvió. Pues bien, dejando a un margen todas esas críticas, la Iglesia, dentro de su doctrina y especialmente en el Concilio Vaticano II, ha dejado claro que la Iglesia Católica es instrumento de salvación universal. Qué importante esto. Es instrumento de salvación universal. Por lo tanto, nosotros como católicos debemos estar claros que para salvarnos es importantísimo conocer a Cristo y militar su iglesia. Repito, esto es lo que nosotros los católicos creemos por convicción. Y en el número 780 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que la iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y con los hombres. Ok, hasta ese punto estamos claros si somos católicos. Y nosotros, como militantes de la iglesia, damos nuestro sentimiento de fe y decimos: yo creo en eso.
Ajá, pero ¿qué pasa con los otros que tal vez son cristianos, pero no confiesan la doctrina católica? Es decir, no son católicos, pero tal vez son cristianos. O los que no son cristianos. ¿Qué pasa con toda esa gente? Esa gente está en el error y se va a condenar. Un momento. Hay mucho hilo en esto, hay mucha tela, como dicen. Así que el catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 774 en adelante, y específicamente en el número 839, habla de aquellos a los que todavía, dice, no han recibido el Evangelio. Es decir, aquellos que no han sido evangelizados, aquellos que no conocen a Cristo, ellos también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Citando también la Constitución Lumen Gentium en el número 16 del Concilio Vaticano II. Es decir, que aquellos que no pertenecen a la Iglesia de Cristo, es decir, que no son católicos, inclusive que no sean cristianos, ellos también están ordenados a formar parte del pueblo de Dios de diversas maneras. Esto algunos van a decir, ¿y cómo es eso? Ellos también forman parte del pueblo de Dios. Ok, vamos a hacer una acotación acá. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Algunos van a saltar diciendo, claro, el pueblo de Israel. Sí, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel. Pero ya con la nueva alianza, con la venida de Cristo en la plenitud de los tiempos, el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia católica. Por lo tanto, la Iglesia viene a ser ese sacramento de salvación universal. Pero ¿qué pasa con los que no son católicos? Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo, la relación de la Iglesia con el pueblo judío. El Catecismo de la Iglesia Católica sigue diciendo en el numeral 840 que la Iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío. ¿Sí? Aquel a quien Dios ha hablado primero. Es por eso que decía San Juan Pablo II, ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Porque Dios le habla primero a ese pueblo. Y esto se dice y se afirma en la liturgia del Viernes Santo, en la oración universal. Ahí se nos dice que ellos fueron llamados por Dios primero. Dios les habló primero. Así que, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos 9:4. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo es claro, dice, nosotros no tenemos a Cristo de así por así. Él viene y procede de todo esto que ya ha vivido y de todo esto que ya tiene la antigua alianza, que es prefiguración de Cristo. Es decir, los judíos, aunque ellos no quieran, tienen en su fe una prefiguración de Cristo. Es por eso que en la carta de los Hebreos se hace toda esta comparación de la fe del Antiguo Testamento con ahora esta fe en Cristo, que es cumplimiento de la antigua alianza, de esas promesas. Claro está que lamentablemente nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos,
Para ellos, Cristo es un profeta más, no es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, ahí hay un elemento de imperfección. Estamos claros. Estamos claros. Pero eso sí, la Iglesia Católica guarda una relación grandísima, ¿verdad?, en cuanto a la fe del pueblo de Dios en la antigua alianza, los judíos. Tanto así que muchos elementos de la liturgia, la Iglesia los ha adoptado precisamente de ellos. Pues bien, ¿y qué pasa con los musulmanes? Bueno, en el caso de los musulmanes, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 841, dice que, y citando la Lumen Gentium en el número 16, dice: el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Bien, recordemos que los musulmanes también tienen fe. El padre de ellos es también el padre Abraham. Recordemos que los musulmanes son descendientes de Ismael. Ismael es hijo de Abraham. Ismael es hijo de Abraham y de Agar, la esclava. Lógicamente que, como dirá San Pablo, ellos no son los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa son los hijos de Abraham y Sara. En este caso, el hijo de la promesa es Isaac. Así que, independientemente, tanto Isaac como Ismael es hijo de Abraham. Por eso cuando nosotros cantamos muchos hijos tuvo el padre Abraham, ahí estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los musulmanes, los ismaelitas, ¿no? Y estamos hablando también de nosotros, los cristianos, que reconocemos en Abraham a un padre en la fe. Así que la Iglesia, en su doctrina, no pone y hace a un lado estos inicios de la fe que Dios mismo ha provocado a lo largo de la historia. La Iglesia reconoce los elementos buenos que hay e inclusive la Iglesia toma de esos elementos para profundizar la fe. Pues bien, hay que recordar, dice el Catecismo de la Iglesia en el número 842, que todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. También tienen ellos un único fin último. Miren qué importante esto que está diciendo. Todos estos pueblos, estas razas, estas culturas, tienen un origen en Dios y también van a tener un fin último en Dios. Así de claro. Dios, sigue diciendo el Catecismo, cuya providencia, la providencia de Dios es testimonio de bondad y de designios de salvación y se extienden a todos hasta que los elegidos, todos los elegidos, se unan en la ciudad santa. Uy, qué importante esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tanto los judíos, los musulmanes, los no cristianos, evangélicos, los que sean, también podemos unirnos al final para adorar a un solo Dios. Pues sí. Ahora, ¿y cómo va a ser esto? Pues a mí no me pregunten. Pero si todos tuvimos un fin, o mejor dicho, un origen único, porque hemos salido de Dios, como dirá San Agustín, no descansaremos hasta llegar a Dios. Claro está de que algunos van a ir por caminos, como dicen, por veredas, ¿no? Mientras que los que van por el camino, Jesús dijo, yo soy el camino,
Los que van por el camino que es Cristo van a ir más directo a Dios, claro está. Pero bien, es por eso que el Catecismo en el número 843 afirma lo siguiente: la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes, la búsqueda del Dios desconocido, pero próximo, ya que Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Esta es una verdad universal. Aunque usted crea o no crea, Dios quiere que todos nos salvemos. Claro está. Y si hemos salido todos de Dios, porque no puede ser de que hayan varios dioses, no. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas, Señor de señores, uno solo. Y por eso San Pablo reafirma una sola fe, un solo Dios y Señor, una sola iglesia. Esta última parte es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay diversas religiones. Y más aún ahora que, sobre todo los cristianos, nos hemos dividido enormemente. Pero en este punto, el catecismo dice, la iglesia reconoce a las otras religiones que aunque a oscuras, en tinieblas, en sombras, van buscando a Dios. Es decir, van ahí a palo ciego, claro, pero ahí van. O sea, reconoce esa búsqueda. Así que la iglesia, dice el catecismo, en el número 843, la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Sí. Y citando la Lumen Gentium en el número 16, dice, la iglesia aprecia todo lo bueno de las otras religiones como una, porque las ve como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Sí. Por ejemplo, les decía, la fe judía, la fe musulmana, es una preparación que lo tiene que llevar a la fe en el único Dios verdadero. Claro. Ay, que no reconocen a Cristo. Ahí hay un proceso imperfecto, claro está. Pero la iglesia no los desprecia. Para nada, no. Incluso los hermanos cristianos que no comulgan con la iglesia, ellos, aunque no quieran, pertenecen a la iglesia porque son cristianos. Muchas veces hay algunos que me dicen, ¿cómo es posible que afirmes que haya gente que pertenezca a la iglesia y no creen en la iglesia? Bueno, desde el momento que son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos ya entran a formar parte de la iglesia, aunque de forma imperfecta. ¿Sí? Aunque, ¿por qué imperfecta? Porque no tienen la plenitud de los sacramentos. No están bajo la plenitud de la doctrina de Cristo. Entonces, lógicamente hay un camino imperfecto, pero ahí van. Y que en un momento dado ellos van a lograr llegar a la comunión perfecta con Dios de alguna forma. Eso solo Dios sabe. Eso solo Dios sabe. Ahora, es por eso que los padres de la iglesia hablaban de la semina verbi. Esa es una expresión en latín que significa la semilla del verbo, es decir, la semilla, los indicios del verbo, del logos, de la palabra de Dios, es decir, de Cristo.
Esto quiere decir, o bueno, existe la idea de que en las religiones, en muchas religiones, no todas, pero en muchas religiones, hay semillas del verbo. Y esta idea proviene de la tradición cristiana, particularmente de algunos escritos patrísticos, es decir, de padres de la iglesia, como San Justino Mártir, quien desarrolló este concepto de las semillas del verbo, en el que él decía que en las culturas y las religiones hay vestigios de la verdad divina, dado que el logos, es decir, la palabra de Dios, se ha revelado parcialmente a todas las personas, incluso antes de la venida de Cristo. Y es lo que les decía, se ha revelado parcialmente tal vez a los judíos, a los musulmanes, ¿no? Pero debemos estar claros de algo, que el verbo de Dios, Jesucristo, es la plena revelación de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro que haya dicho eso. Mahoma no lo dijo, Buda no lo dijo, ni ningún otro profeta dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esos son atributos propios de Dios. Así que no podemos nosotros decir, bueno, está bien, como en todas las religiones tienen partes de verdad, entonces todas las religiones son buenas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, y dice la doctrina de la iglesia, que como hay semillas del verbo en esas religiones. Ay, disculpen, es una interrupción del fluido eléctrico. Les decía que la idea de que en las religiones existe bien, vamos a continuar la transmisión. Tuvimos un desperfecto ahí en el flujo eléctrico. Pues bien, les decía que entonces la idea de que en las otras religiones existen semillas del verbo. Esto quiere decir que hay elementos de verdad, pero esto significa que aunque tengan algunos elementos de verdad, no quiere decir que posean la totalidad de la revelación. La totalidad de la revelación está en Cristo Jesús. Esa es la parte importante, ¿no? Ahora, el catecismo de la iglesia dice que en su comportamiento religioso los hombres a veces poseen límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Es así como hay religiones que lamentablemente fomentan la guerra, el odio, la muerte. Entonces, estas religiones no se puede decir que tengan como fin al Dios vivo de la revelación, en el que nosotros los cristianos creemos, porque Él es un Dios que da vida, es un Dios que ama, es un Dios que está ahí para todos. Entonces, automáticamente una religión en que no vaya hacia ese único Dios, que es bondad, amor, entonces no podemos decir que sea un camino lícito y que tenga elementos, ¿verdad?, o semillas del verbo. Por tanto, en este punto, el catecismo de la iglesia, citando a padres de la iglesia como San Agustín, ¿verdad?, dice que Dios Padre quiso convocar a toda la humanidad
en la iglesia de su Hijo, para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Porque como decía San Agustín, ella es el mundo reconciliado. Es además, por así decirlo, y este término lo usó San Ambrosio, que la iglesia es la barca que con su velamen, que es la cruz de Cristo, es empujada por el Espíritu Santo y navega bien en este mundo. Ay, qué linda figura, ¿no? Inclusive otros padres de la iglesia utilizan la figura del arca de Noé. El arca de Noé que recogió a todas las especies, ¿verdad? Y que fue el único medio de salvación en el diluvio. Pues, de igual forma, la iglesia es ese medio de salvación universal para todos los que creen en ese único Dios verdadero. Ahora está que viene la pregunta, ¿no?, que cabe hacerse la pregunta que todos quieren que se responda. Fuera de la iglesia no te podés salvar. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pues bien, a este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica, junto con y citando el Concilio Vaticano II, y también tomando en cuenta el magisterio de los últimos papas, dice el Catecismo en el número 846 que, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, la Iglesia enseña que es necesaria para la salvación, porque nos hace presente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres a través del bautismo, como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que sabiendo, ojo, no se pueden salvar los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación. Sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. El Catecismo aquí dice algo muy importante. Los que conociendo la fe de la iglesia, los que conociendo a Cristo y sabiendo que la iglesia es medio de salvación, no quieren perseverar en ella, sino que se salen de ella, apostatan, ¿no? Entonces ellos no podrán tener salvación. Esto es duro. O sea que es menos duro para aquellos que no conocen a Cristo, que nacieron en una fe, que no es culpa de ellos viven según esa fe, y entonces ellos van a vivir según esa fe y van a tener un camino de salvación a través de esa fe. Repito, aunque no sea perfecto, pero de alguna forma Dios en su misericordia lo va a salvar. No así aquellos que, sabiendo que Cristo vino por nosotros y que dejó su iglesia, y aún así nosotros no queremos pertenecer a la iglesia y creer, entonces ahí sí hay problemas. Hay problemas. Por eso que San Pablo, o mejor dicho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nosotros somos cristianos, si creemos en Cristo, debemos estar claros que no hay otra forma de salvación si no es por Cristo. Clarísimo. Ajá, pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en Cristo? Que nadie los ha evangelizado o que nacieron en otra fe distinta. Bueno, en ese caso, el Catecismo de la Iglesia, en el número 847, afirma que en cuanto a aquellos que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia, dice lo siguiente, y citando el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 16. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, entonces, a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Qué importante esto. Los que sin culpa, no tienen culpa de no conocer a Cristo, de no conocer a la Iglesia, pero con sincero corazón intentan vivir su vida según la voluntad de Dios. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, las cosas básicas que están ahí en los mandamientos, y que en los mandamientos son cosas básicas para cualquier ser humano. No matar, básico. No robar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Si una persona cumple todos esos preceptos básicos, aunque no conozca a Cristo y su Iglesia, pero él vive, imagínense, aunque no conozca el Evangelio, pero vive según el Evangelio, haciendo el bien al prójimo, haciendo obras de caridad, haciendo el bien, viviendo la fe en su familia, a como la viva, pero de forma honesta, en su conciencia, entonces esta persona puede salvarse. Esto lo dice la Iglesia. Y más adelante, en el número 848 del Catecismo, dice, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe. Puede llevar a la fe a aquellos hombres que ignoran el Evangelio sin propia culpa. Entonces corresponde a la Iglesia el derecho sagrado de evangelizar a esos. Por eso que la Iglesia evangeliza en tantos lugares donde los católicos somos minoría. Hay tantos lugares donde los católicos somos minoría. Y la presencia de la fe de la Iglesia, ahí es la presencia de Cristo que evangeliza y que quiere llegar a esos hombres que todavía no conocen la plenitud de la verdad que es Cristo. Pues bien, de esa misma forma, y citando el decreto Ad Gentes, que habla sobre la misión, dice que sin la fe en la Iglesia es imposible agradar a Dios, es cierto. Pero hay aquellos que no conocen la Iglesia, ellos no tienen culpa. Alguien que nace en cualquier iglesia no cristiana, sin culpa, pero ahí es una persona honesta, que cumple mandamientos básicos y que vive una fe en Dios sana, de amor a los demás, al prójimo. Entonces es una persona que puede salvarse. Claro está. Ahora, por el contrario, una persona católica
que nace en la Iglesia Católica, donde está la plenitud de los medios de salvación, porque tenemos los sacramentos, porque tenemos la Biblia, porque tenemos la tradición, tenemos la tradición apostólica, el mandato de Dios, es la fe de la Iglesia de Cristo. Por mucho que tengamos todo eso nosotros, pero vivamos contrarios al Evangelio, contrarios a los mandamientos, de nada nos sirve haber nacido católicos y podemos condenarnos. O sea, son polos opuestos. ¿Qué quiere decir entonces? Que es necesario trabajar duro por nuestra salvación. Así de sencillo. Nada de que, es que yo soy católico, pertenezco a la Iglesia de Cristo y por lo tanto somos salvos. No, hermano, todavía no sos salvo. Tenés que trabajar para ser salvo. O como otras denominaciones que acepto a Cristo y soy salvo automáticamente. Espérate, hermano, todavía no. Hay un largo camino que recorrer. Largo camino. El proceso de conversión dura toda la vida, hasta que nos morimos. Así que estamos llamados a eso, a darle gracias a Dios por pertenecer a la Iglesia de Cristo, que tiene la plenitud de los medios de salvación. Pero no creernos que por eso ya estamos salvados. No, hay que trabajar, hay que vivir la fe, cumplir los mandamientos, vivir los sacramentos, amar a Dios y al prójimo. Eso hay que hacerlo. Pero aquellos hermanos que tienen otro camino, repito, el único camino es Cristo para llegar a la salvación. Pero hay otros que se van por veredas, viven una fe todavía en tinieblas, que no es perfecta, pero Dios en su misericordia los puede llevar a la salvación. Sí. Pero eso tenemos que dejárselo a Dios. No tenemos que decir, es que los otros que no creen en Cristo se van a condenar. No sabemos. Solo Dios sabe. Es por eso que está la tarea misionera. Y en esa tarea misionera también implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Es por eso que el decreto Ad Gentes del Vaticano II dice que, en el número 9, dice que los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo con otras religiones, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encuentra ya en esas naciones, como por una presencia secreta de Dios. Esos seminaverbi, esos semillas del verbo. Esto no quiere decir de que yo, siendo católico, abandono la iglesia para irme a otra religión porque de todas formas ahí Dios me va a salvar. No estamos diciendo eso. Si usted ya es cristiano, si es católico, usted tiene una fe que inequívocamente lo va a llevar a la salvación. Tiene que trabajarse. Pero si yo apostato de mi fe y me voy a otra religión, dice el catecismo, si usted se va sabiendo que esta es la iglesia de Cristo, usted se va de ella, usted está mal, porque cae en apostasía. Y entonces le va a ser difícil la salvación. Eso es lo que se arrepienta y después reivindique y vuelva, ¿no? Pero si no, no. Lamentablemente. Así que nosotros estamos llamados a establecer lazos también de comunicación. Es por eso que la iglesia tiene algo que se llama el ecumenismo, a través del cual hay un diálogo con otras religiones y se buscan los puntos de semejanza que unan, no que dividan. Y un punto de semejanza es que creemos en un único Dios, un Dios de amor, que quiere que todos nos salvemos. Y esas religiones que buscan y tienen ese fin, podemos llamarnos que somos hijas de un mismo Padre, de un único Dios, como dice San Pablo, una sola fe. Y que Dios quiere, como dijo Jesús,
que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Y por eso es que se evangeliza. Y es por eso que hay programas como estos. Y por eso es que tenemos que educarnos nuestra fe en ese sentido. Y poder estrechar lazos de comunicación y de diálogo con otras iglesias. Y esto es lo que hacen muchos evangelizadores y sobre todo lo que hace el Papa. El Papa, no estoy hablando solamente de la persona del Papa actual, como hombre, sino estoy hablando como vicario de Cristo, como representante de Cristo aquí en la tierra, que está llamado a ser pontífice. Pontífice viene del término de ser puente, puente entre Dios y los hombres. Así que no puede ser de que el Papa diga, bueno, pertenecemos a la iglesia verdadera, los demás que se mueran, ahí vean cómo hacen. No. Él tiene que ir y dialogar con otras religiones y tiene que establecer esos puentes y darle gracias a Dios por las cosas buenas que tienen esas religiones. Porque si tienen cosas buenas, que sean más que las que nos unen que las que nos separan. Y al final, Dios va a llevarnos en su misericordia por caminos que solo Él sabe, dice la doctrina de la iglesia, y que nos van a llevar a la salvación. Nosotros tenemos que orar mucho, primeramente para que nosotros no perdamos la fe, perseveremos en la fe, en el único Dios verdadero, en ese Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo, y ese Hijo Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha dejado a su iglesia bajo la autoridad de los apóstoles, especialmente de Pedro, nuestro primer Papa, y que nosotros reconocemos para que Él sea el que nos confirme en la fe. Y eso es lo que defendemos nosotros los católicos, no a una persona, sino esa autoridad que Cristo ha dado en ese hombre que es débil, que puede ser que en algunas cosas se equivoque, pero que Dios le ha dicho que lo va a fortalecer en su fe y que va a ir a confirmar a sus hermanos y va a ser un puente, un pontífice que cree canales de comunicación y diálogo, porque Dios quiere que todos nos salvemos, que usted y yo nos salvemos, y que aquellos que están en lugares tal vez remotos o lugares muy cerca, pero que no conocen a Dios, que no se conocen a Cristo, que no conocen a su iglesia, puedan a través de nuestra evangelización, de nuestro testimonio, de la comunicación de nuestra fe, poder conocerle y poder ser salvos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.